Hay demonios tan poderosos que cuando te poseen pueden hacer que hagas cosas inimaginables, como por ejemplo enamorarte. Esta frase resume a la perfección el libro del autor Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios. Quédate aquí si quieres escuchar un pequeño resumen, posteriormente mi opinión del libro. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano, el cual nació en 1927 y falleció en 2014. A este autor específicamente se le atribuye la creación del género realismo mágico o ficción histórica. También se le destaca que este autor tiene una manera particular de escribir, más bien asociada y parecida a lo que viene siendo un estilo periodístico o similar a una nota, y esto se debe principalmente a que él era escritor y a su misma vez era periodista. Él ganó un premio literario en 1986 y publicó el libro que estamos a punto de analizar en los años 90. Bueno, el libro Del amor y otros demonios parte cuando nuestro querido autor Gabriel García Márquez debe ir a hacer una investigación a una parroquia que está siendo derrumbada, que está siendo demolida, y después él va hacia el cementerio. En el cementerio ven que están también destruyendo las lápidas y sacando los cadáveres o los restos, los huesos, los ataúdes que quedaban, y cuando se rompe una tumba, él ve que sale, por decirlo así, una cantidad de pelo abrumadora y de un color dorado. Él le pregunta a alguno de los nativos del pueblo de quién era ese pelo, quién fue esa persona, y él le cuenta la siguiente leyenda. Aproximadamente por los años 1700, en esa ciudad María era más bien una chica de la nobleza de ese pueblo, bastante parecida a todas las otras chicas nobles. Sin embargo, ella para su cumpleaños número 12 se dirige al mercado junto con una de sus sirvientas y esclavas. Cuando están acercándose al mercado, cuando están a punto de ir a comprar algo, se dan cuenta de que ven que se acerca un perro corriendo y muerde a María. Su sirvienta de inmediato intenta curar sus heridas y queda simplemente como un incidente y nada más. Posteriormente se le informa a la sirvienta que el perro murió de rabia, y esos eran tiempos distintos. Ahí la mayoría de las personas que eran infectadas o que habían sido mordidas por un perro que tenía rabia no sobrevivían porque la medicina no estaba tan desarrollada como lo está actualmente. Sin embargo, había otra curiosidad. En ese entonces la rabia se consideraba no como una enfermedad científica, sino como una enfermedad que estaba relacionada con la posesión de algún demonio. Por lo tanto, cuando se le informa esto a la familia de María, la madre, que no la quería mucho, de cierta manera lo toma como algo positivo, ya que ahora tenía más argumentos para poder desplazar a María de su vida, para echarla de su casa, para que no se le ocurriera retornar a vivir a su casa, ya que María vivía con los esclavos. Y el padre de María, que sí se preocupaba por ella, estaba preocupado, sin embargo no le había dado tanta importancia porque María al comienzo no presentaba ninguno de los síntomas característicos de la rabia o posesión demoníaca para ese entonces. Entonces pasa un tiempo, María vive de cierta manera su vida normal y después empieza a sentirse decaída, a sentirse enferma, a empezar a tener altas temperaturas, a tener dolores de cabeza constantes, y su padre, como buen hombre de la época, decide llevarla hacia el convento que Gabriel García Márquez ve que se estaba demoliendo al comienzo de la narración. En ese entonces María tiene una estadía bastante peculiar en el convento, ya que
la intentan exorcizar en reiteradas ocasiones y esta, bueno, se mofa un poco, intenta hacer cierto tipo de voces guturales para asustar a las madres clarisas, por decirlo así, para asustar a las monjas que estaban en el convento, pero llega un momento en el que se le envía a un exorcista, ya que consideraban que el caso de María estaba escalando demasiado rápido. Y es en ese entonces cuando la historia toma un vuelco increíble y se nos da a entender que el tema de la novela será el amor imposible, ya que nos encontramos con un exorcista, por decirlo así, quien tenía aspiraciones. Él aspiraba a ser el bibliotecario del Vaticano y tenía 37 años. Entonces él, bueno, se dirige, intenta hacer ciertos exorcismos a esta chica, a María, y ellos se enamoran. Ahora actualmente en 2020 suena algo medio extraño o que podría llamarnos la atención que la distancia de edad sea tan grande, o sea 37 y 12 son 25 años de diferencia, es una cantidad abismal, pero supongo que eran cosas de la época. Habían ciertas cosas que se toleraban que ahora no, como antes habían ciertas cosas que no se toleraban y ahora sí. Bueno, la cosa es que ellos empiezan a reunirse, empiezan a sentir afecto uno por el otro y descubren, en un momento en la iglesia descubre el amorío que tienen estas dos personas y expulsan al exorcista, lo expulsan de la iglesia. Y en ese entonces es cuando María tiene un trágico final, el cual no se los voy a contar porque la idea es que ustedes lo lean. Ya pasados los puntos anteriores, nuestra opinión recae principalmente en la particularidad de la narración de la obra, de cómo ésta puede crear un entorno completamente envolvente para el lector. Es decir, al momento de uno leer este libro, se siente adherido a la historia del relato, como si una experiencia se tratara. Al momento en el que García Márquez describe el entorno, el escenario y las características de los personajes, nos hace notar su pasión por la escritura, de cómo puede convertir un simple relato en un escenario mental. En mi opinión, creo que esta obra y su trama expresan abiertamente las creencias e ideologías de aquel tiempo, de cómo una situación tan común podía ser tan tergiversada como para llegar a creer que la mordedura de un perro estuviese maldita. Este y otros puntos nos hacen ver que un hecho, por más común que suene dentro de la escritura, si se llevara a cabo en la vida real, no será visto de una manera tan normal. Por ejemplo, el amor descrito como imposible entre un sacerdote de 30 años y una niña de 12, por la manera en la que está plasmado en el texto, se podría ver algo como común, pues los dos estaban enamorados. Pero si lo vemos de un punto de vista más realista, podemos distinguir claramente la anormalidad del hecho, pues no es para nada común ver una relación entre un niño y un adulto, o por lo menos en este tiempo es visto de aquella manera. Y para finalizar, al igual que en otras obras de García Márquez, esta nos dejó ver la particular forma de escribir del autor, de cómo te transporta a una escena bastante gráfica gracias a la perfecta descripción que se utiliza en la obra, así como también los personajes y sus respectivas características nos ayudan a tener una visión exacta de cómo lucirían o qué harían. En conclusión, lo más llamativo que pudimos percibir es la forma de expresarse que utiliza García Márquez, siendo así un excelente autor cuyo contenido es capaz de transportar y cautivar al lector.